Muchas personas han tomado decisiones de vida eterna. Muchas personas que estaban viviendo momentos oscuros en su vida de repente han visto la luz, han creído que tú puedes hacer alguna cosa por ellos. Muchas personas te han entregado el corazón, están confiando en ti, tienen la seguridad de que un nuevo amanecer está llegando a su vida. Y esta noche, antes de abrir la Biblia, queremos una vez más suplicarte que toques la mente y el corazón de cada hijo tuyo. Contempla en este momento la necesidad particular de cada hijo, las luchas interiores, sentimientos que a veces guardamos en el corazón, que nadie conoce, pero que nos asfixian. Luchas interiores que pensamos que no vamos a conseguir vencer. Oh Padre, no permitas que nadie vaya para la casa esta noche sin respuestas. Pero ¿qué puede hacer un ser humano para traer respuestas a los corazones de otros seres humanos? Por eso necesitamos que el ser humano desaparezca esta noche y que tu Espíritu sea soberano. Habla a cada corazón lo que cada corazón está necesitando escuchar. Lleva esperanza, paz, fe. Lleva el valor que cada uno necesita para tomar decisiones. Hay gente que noche a noche ha podido levantarse y venir, pero no lo ha hecho. Tiene miedo, miedo de comprometerse. Tiene preconceptos, tiene temores, miedo de que no va a poder cumplir. Oh Padre, esta noche derrumba todos esos preconceptos y temores. Esta noche trabaja en el corazón. No dejes tranquilo a nadie sin que haya tomado la decisión en favor de ti. Ahora, Padre, con esa seguridad abrimos tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, el salmo que escogí para esta noche es el Salmo 121. A propósito de este amigo que viene trayendo este papel, quiero decirles una cosa. Yo agradezco a Dios por el amor y el cariño de la iglesia, porque recibo muchos papeles, muchas cartas con expresiones de cariño, pidiendo oración, y yo atiendo esos pedidos de oración con el mayor cariño y amor también. También entre los cientos de papeles, de cartas que recibo decenas de invitaciones para visitar el hogar, para visitar un primo que está en el hospital, para visitar un hijo que está en la prisión, para visitar la casa. Y yo quisiera, queridos, que ustedes traten de comprenderme un poco. Porque algunos están insistiendo: pastor, venga a mi casa, vaya a visitar a mi primo que está en la prisión. Si ustedes siguen insistiendo, me comienzan a hacer sentir culpado a mí. Y quiero que ustedes entiendan que no es humanamente posible atender todos esos pedidos. Yo recibo los billetes, los papelitos. Yo coloco eso cada noche antes de dormir, en oración, presento esos pedidos a Dios. Lo hago con el mayor cariño. Durante el día estoy dando seminarios para los pastores. Pero por más amor y cariño que tengo, no tengo cómo atender las invitaciones que ustedes me hacen. Y si ustedes insisten, yo me comienzo a sentir culpado. Y entonces yo quisiera que ustedes me comprendan y me ayuden. No es posible atender pedidos de visitar casas, de visitar hospitales, de visitar prisión. No puedo, humanamente no tengo cómo dividirme para atender todos esos pedidos. Pero hermanos, yo siento tanta alegría y tanta gratitud a Dios porque en todos los países hay gente linda como ustedes,
gente que yo sé que quisiera sentarse, conversar media hora, y si pudiese hacerlo lo haría con toda alegría. Pero a veces, desde el punto de vista humano, no es posible. Vamos a este salmo. Antes de eso quiero enviar un saludo cariñoso a los hermanos y amigos en Bucaramanga. ¿Mejoró ahora? Los amigos y hermanos en Bucaramanga anoche tuvieron problemas con el satélite, la transmisión llegó interrumpida. Y yo supongo que ellos estuvieron sufriendo allí. Pero estamos haciendo todo para que esta noche la transmisión llegue directa, sin problemas. Entonces un cariñoso saludo a todos los hermanos y amigos en Bucaramanga. Sé que hubo un accidente ayer allá. Un niño de nuestra escuela pisó una bomba, murió. Otro niño está accidentado. En fin, solo Dios puede poner un punto final a la violencia gratuita, violencia sin sentido, una violencia loca que no conduce a nada y donde a veces las víctimas son niños como ese niño. Y los hermanos deben estar muy tristes por el momento que están viviendo hoy día. Vamos al texto bíblico, hermanos. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna te molestará de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Este salmo vuelve a hablar de montañas. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista David, y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Y yo no sé cuántos de ustedes, queridos, saben que en realidad la historia del cristiano es la historia entre dos grandes montes. El monte Sinaí del Antiguo Testamento y el monte Calvario del Nuevo Testamento. En el monte Sinaí, Dios escribió en tablas de piedra con su propia mano los eternos principios de su santa ley. Pero el hombre, con esta naturaleza pecaminosa, por más que se esfuerce para cumplir esos eternos principios, no puede. Lo máximo que el hombre, con sus fuerzas humanas, con su naturaleza pecaminosa, puede hacer es fingir que guarda, disfrazar, intentar, pero no puede guardar auténticamente los eternos principios de la ley de Dios. Pero entonces, como el hombre no podía cumplir los eternos principios de la ley de Dios escritos en el Sinaí, fue necesario que se levantase otro monte, el monte Calvario. Y en el monte Calvario, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió
para que del Calvario pudiésemos recibir poder y fuerza necesarios para cumplir los eternos principios del monte Sinaí. Los cristianos de nuestros días se dividen en dos grandes grupos. Unos se agarran con uñas y dientes de la experiencia del Sinaí y llegan a pensar que para salvarse hay que guardar mandamientos, lo que está completamente equivocado, porque eso no es bíblico. La salvación no es la recompensa que Dios da a alguien porque cumplió los mandamientos. La salvación viene por la gracia de Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor a través de San Pablo. Pero hay cristianos que con toda sinceridad se agarran con uñas y dientes de la experiencia del Sinaí y no quieren salir de ahí. Hay otros que saliendo del Sinaí se van al Calvario y entonces creen en la gracia de Jesucristo, creen en el perdón maravilloso de Jesucristo, creen en el amor de Jesucristo, en la misericordia de Jesucristo. Pero entonces dicen así: ya no nos importa los eternos principios de la ley de Dios del Sinaí. Ahora solo nos interesa la gracia, solo nos interesa el perdón, solo nos interesa el amor maravilloso de Jesucristo. Y hermanos queridos, cuando estudiamos la Biblia con equilibrio, vemos que ambos extremos son peligrosos e incoherentes. Nadie se salva por guardar mandamientos. Somos únicamente salvos por la gracia de Jesucristo. Pero cuando somos salvos por la gracia de Jesucristo, no estamos liberados de los eternos principios de su santa ley. En realidad, la experiencia del Calvario y la experiencia del Sinaí son una sola experiencia. Pero ahora voy a explicarles por qué. David dice: alzaré mis ojos a los montes, y pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y responde: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El monte Sinaí y el monte Calvario aparentemente parecen ser dos montes que contrastan, pero en la Biblia nada contrasta. En la Biblia todo encaja maravillosamente. Muchos piensan que esos dos montes contrastan porque en el Sinaí Dios mata y en el Calvario Dios en la persona de su Hijo muere. En el Sinaí Dios grita, en el Calvario Dios llora. En el Sinaí Dios ordena con el látigo en la mano. En el Calvario Dios suplica con los brazos abiertos. Entonces muchos cristianos sinceros piensan: esos dos montes no tienen nada que ver uno con el otro. Por el contrario, esos dos montes están peleados uno con el otro. Y podemos llegar al extremo de pensar: tú eres del Sinaí, yo soy del Calvario. Tú eres de la ley, yo soy de la gracia. Pero no puede haber ese contraste, porque la Biblia es un libro de unidad. Apocalipsis 14:6 dice: el Evangelio eterno. El Evangelio no cambia, el Evangelio es eterno. En el Sinaí el ser humano se salvaba por la gracia, y en el Calvario el ser humano se salva por la gracia. No hay contraste.
Pero voy a explicar ahora por qué en el Sinaí la experiencia parecía ser diferente de la experiencia del Calvario. Quiero que ustedes recuerden que cuando Dios le dio los eternos principios de la ley de Dios al pueblo de Israel en el Sinaí, el pueblo de Israel venía de casi 400 años de esclavitud. Habían sido esclavos en la tierra de Egipto y por lo tanto habían aprendido a entender únicamente el lenguaje de la esclavitud. A un esclavo no se le suplica, a un esclavo se le ordena. A un esclavo no se le pide por favor, a un esclavo se le manda, se le obliga. A un esclavo no se le trata con cariño, se le trata con el chicote en la mano. Israel había sido esclavo durante 400 años en Egipto. Y cuando finalmente Dios los libró de la tierra de la esclavitud para la tierra de la libertad, Dios vio que durante esos 40 años en la tierra de la esclavitud, Israel se había olvidado de los eternos principios protectores de la vida. Hermanos queridos, amigos míos, Dios estableció principios protectores de la vida. Llámales tú si quieres leyes, llámale mandamientos, llámales como quieras, pero son principios para proteger la vida. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley física que tiene que ser respetada. Si tú quieres vivir, tienes que respetar la ley de la gravedad. El problema es que al ser humano, después del pecado, de la entrada del pecado por naturaleza, no le gusta nada que tiene que ver con regla, con ley, con norma. Al ser humano por naturaleza, ya con la naturaleza pecaminosa, solo le gusta vivir como un potro salvaje, sin límites. Pero si él vive sin límites, se hiere a sí mismo y hiere a los seres más queridos, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los padres. Entonces Dios, para proteger la vida, estableció principios protectores. Y ay de nosotros si nosotros no respetamos esos principios protectores. Por ejemplo, si tú te vas a la azotea de un edificio de 20 pisos, respeta la ley de la gravedad. No te acerques mucho de la orilla, porque si tú no respetas la ley de la gravedad, te vas a caer. Y cuando te destroces en el suelo, que nadie diga que Dios te está castigando porque no has respetado la ley de la gravedad, porque Dios no castiga de esa manera. Tú simplemente estás sufriendo las consecuencias de no haber respetado un principio preservador de la vida. Con todo el respeto que se merecen las personas que están aquí y que por ventura fuman. El pulmón, Dios no nos lo dio para colocar humo dentro de él, sino para colocar aire puro, oxígeno. Pero cuando nos dio los principios preservadores de la vida, Dios también nos dio libertad, y a veces nosotros usamos mal la libertad. ¿Quieres un ejemplo? Agarra un caballo y dale un cigarro, no fuma. Puedes matarlo a palazos, pero no fuma. Porque el caballo no tiene libertad. Él tiene instinto, él no tiene libertad de escoger. Él obedece su instinto y su instinto le dice que no se coloca humo al pulmón. Pero el hombre tiene libertad. Entonces él agarra el cigarro, se atora, tose. La primera vez que fuma se marea, hasta vomita, pero sigue y sigue y sigue. Después de un tiempo comienza a toser, 5, 10 años comienza a toser, va al médico, el médico le dice, estás con cáncer al pulmón. Ahí él se va al cuarto y se arrodilla y le dice, Dios mío,
me estás castigando porque yo fumé. Yo les pregunto, ¿Dios está castigando porque fumó? No, Dios no castiga a nadie. Es que el ser humano solito desrespetó un principio protector de la vida y se mete en problemas. Agarra un caballo y dale un vaso de whisky, no toma. Mátalo a palazos si quieres, no toma. ¿Sabes por qué no toma? Porque no tiene libertad, tiene instinto. Y su instinto le dice que no es para tomar whisky. Pero agarra a un ser humano y dale un vaso de whisky. Agarra. Eso debe arder. Yo nunca en mi vida tomé, pero debe arder porque yo veo a los que toman caña, le dicen aguardiente, whisky, toman y hacen así. Eso debe arder. Pero aguanta y toma más, y toma más, y toma más. Ahí un día comienza a doler aquí, va al médico, el médico le dice, está con cirrosis hepática. Ahí el pobrecito se arrodilla, Dios mío, me estás castigando porque yo tomé. ¿Cómo? Por favor, ¿Dios te está castigando porque tomaste? No. Dios estableció principios protectores de la vida y si tú no los respetas te vas a meter en problemas. Y algunos no entienden bien. El otro día ya les conté, un joven condenado a muerte por el SIDA me abrazó y me dijo, pastor, Dios no me ama. Claro que te ama. Y si me ama, ¿por qué no me cura? Es que por más que Dios te ame, hay principios establecidos en la vida que Él mismo, como Dios, tiene que respetar. La luna sale cuando tiene que salir, el sol sale cuando tiene que salir, la lluvia cae cuando tiene que caer. Hay principios preservadores de la vida establecidos que hasta Dios tiene que respetar. Vamos a decir que tú decides suicidarte y te vas al 20º piso y te echas. Y en la mitad del camino te arrepientes y le pides perdón a Dios. Dios mío, perdóname. ¿Tú crees que Dios te perdona o no? Piensa un poco. Hermano, Dios es amor. Dios te perdona. Dios, ¿cuánto tiempo necesita que tú le supliques a Dios para que Él te perdone? 1 segundo. Entonces ya cuando estás en el 10º andar, ya te estás yendo a pique. Dios mío, perdóname. Dios te perdona. Estás salvo. Pero te vas a matar. Vas a morir. Porque hay principios preservadores de la vida que si tú no los respetas, te va a ir mal. Cuando tú vas al zoológico y encuentras en la jaula de los leones un letrero que dice, no meta la mano en la jaula de los leones. A veces tú dices así, este administrador del zoológico me está queriendo quitar mi libertad. ¿No quieres respetar? Coloca la mano. Solo que cuando el león se trague tu mano, no digas que el administrador del zoológico te está castigando, porque él no tiene nada que ver con lo que tú hiciste. Hermanos, los 10 principios eternos que Dios colocó en el Sinaí y que está registrado en Éxodo 20 y que Dios escribió con sus manos en tablas de piedra, no tienen nada con querer quitarte la libertad, sino que para que tú seas feliz con tu esposa, con tus hijos, en el país donde vives, con tu prójimo, con tus vecinos, con el trabajador, con el empleado, para que tú seas feliz, tenían que haber principios preservadores de la vida. ¿Acaso no hay en el tránsito de Bogotá semáforos? ¿Ya pensaste si no hubiesen semáforos?
todos quieren entrar. Ahora salió la ley de que en un determinado horario del día, los carros que tienen un término de placa no pueden transitar. Son principios establecidos para que el pueblo sea más feliz, para que pueda transitar libremente. Si tú desobedeces, pagas 800. Solo que cuando tú desobedeces los principios preservadores de la vida, no pagas 800,000 pesos. A veces pagas con la vida, porque son principios para proteger la vida que tienen que ser respetados. Entonces, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios vio que Israel se había olvidado de los principios protectores de la vida. En esos 400 años de esclavitud se había olvidado de los principios protectores de la vida. Y ahora que era un pueblo libre, Dios pensó, este pueblo, para que sea feliz, tiene que recordar los principios preservadores de la vida. Entonces, tengo que decirles, tengo que hablarles nuevamente. Pero ¿cómo hablar si Dios llegase al pueblo de Israel y les dijese: hijitos, por favor, no maten; hijitos, por favor, no roben; hijitos, por favor, no cometan adulterio? Ese pueblo no entendería el lenguaje del amor. Por eso Dios tuvo que prestarse un lenguaje que no es de Él, porque el lenguaje de Él es amor. Tuvo que prestarse un lenguaje que no es de Él para decirles a ellos, en medio de fuego, en medio de humo, en el monte Sinaí, Dios apareció con letras de fuego, escribió truenos, relámpagos. Ahí los esclavos, ese era el lenguaje que ellos entendían. Se asustaron. Ellos estaban acostumbrados a ese lenguaje de miedo, y en medio de ese lenguaje de miedo, Dios les recordó los 10 principios preservadores de la vida. Pero ahora, queridos, el plan de Dios no es que su pueblo eternamente continúe teniendo miedo, obedeciendo por miedo. El plan de Dios era llevar a sus hijos de esta experiencia del Sinaí para la experiencia del Calvario. Solo que en la experiencia del Calvario, los eternos principios de la ley de Dios no acaban. Y hay muchos cristianos sinceros que no entienden esto. Piensan que al venir Cristo y al morir Cristo en el Calvario, los eternos principios de la ley de Dios terminaron. Y no terminaron. Al contrario, esos principios aumentaron de dimensión. Pastor, ¿cómo me prueba eso? Yo te pruebo eso con el sermón de la montaña que Jesús pronunció. Él dijo así: oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano, ya mató. O sea, el principio divino de la ley de Dios para el Nuevo Testamento es más grande que para el Antiguo Testamento. Jesús lo dijo de otra manera: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Tú te das cuenta cómo aumenta? No desaparecen los principios eternos de Dios, continúan más amplios. Aquí en el Antiguo Testamento decía: honra a tu padre y a tu madre, punto. Pero aquí dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amplía. Jesús no anula, Jesús amplía. Solo que aquí la obediencia era una obediencia por temor al trueno, al relámpago, al grito, al chicote. Pero aquí la obediencia tiene que ser por amor, como una expresión de amor, sin miedo, con alegría. Por eso es que yo digo que la experiencia del cristiano es la experiencia entre dos montañas.
la montaña del Sinaí y la montaña del Calvario. El Señor Jesús quiere llevarnos del Sinaí hasta el Calvario, pero algunos, queriendo llegar del Sinaí al Calvario, se pierden en el desierto sin ley, sin principios. Y sin principios se hieren, sufren, y no sufren solos, hacen sufrir a los seres más queridos que están cerca de ellos. Ahora este Salmo 121 me dice una cosa, que el Señor Jesucristo está vigilando la vida de sus hijos para darles fuerza para vivir a la altura de esos principios preservadores. El Señor Jesucristo te protege de día y de noche. Ahí, en este Salmo 21, David recuerda cómo el pueblo de Israel fue protegido en el desierto. Cuando hacía frío en la noche, Dios aparecía en forma de columna de fuego. Cuando hacía mucho calor de día, Dios aparecía en forma de una nube protectora. Dios estaba siempre atento con las necesidades de sus hijos. Ese Dios, dice David, no duerme ni descansa, ni de día ni de noche, está protegiendo tu vida. Tú tal vez te preguntes esta noche, pastor, si Dios protege mi vida, ¿por qué sufro? Si Dios protege mi vida, ¿por qué estoy viviendo momentos difíciles? ¿Sabes por qué? Porque tal vez la fe que tú dices tener en Jesucristo no es la fe de la comunión diaria con Jesucristo. Tal vez porque te acuerdas de Él solamente cuando hay problemas en tu vida. Tal vez porque clamas a Él solo cuando hay momentos de peligro. Pero querido, esta noche tú puedes abrirle el corazón al Señor Jesucristo y decirle, Señor, yo quisiera andar contigo cada día, cada minuto de mi vida. Cuando el salmista David nos lleva a los grandes milagros del desierto en este Salmo 121, cómo milagrosamente Dios protegió a su pueblo de noche y de día, nos lleva también a la experiencia del Mar Rojo, cómo Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasase. Y esta es la parte más bonita del mensaje de esta noche. Cuando el pueblo de Israel llegó delante del Mar Rojo, de este lado había una montaña imposible de ser subida, de ese otro lado otra montaña imposible de ser escalada, adelante un mar imposible de ser atravesado y atrás un ejército imposible de ser derrotado. Desde el punto de vista humano, Moisés pensó, estamos acabados, estamos perdidos, no hay esperanza, acabó. Estaré predicando en este momento para alguien que piensa que está perdido. Estaré predicando para alguien que piensa que no tiene más esperanza. Tu empresa fracasó, ya no hay más esperanza de recuperación. Tu hogar fracasó, ya no hay más esperanza de salvación de ese matrimonio. Tu hijo está hundido en los vicios, no hay más esperanza de recuperación de tu hijo. Has intentado entrar a la universidad muchas veces, no puedes. Tus sueños están acabados. Desde el punto de vista humano, ¿tú sientes que ya no hay más esperanza? ¿Cuántas veces en la vida pensamos que la única salida es la muerte? El otro día una niña de 16 años entró a mi oficina y me dice, pastor, quiero morir. La única salida para mí es la muerte, pero soy tan cobarde que ni siquiera tengo valor de matarme. Pero le dije, ¿por qué si tú tienes 16 años? Eres una flor que está abriéndose para la vida. ¿Por qué quieres morir con 16 años? Pastor, me dijo, estoy embarazada, soltera, soy la hija única de mis padres. ¿Cómo les voy a decir a ellos la noticia? Ellos se van a morir de disgusto. Pastor, yo quisiera morirme, yo no quiero ver el sufrimiento de mis padres. Le dije, hija, tú no eres la primera ni la última chica que se queda embarazada. Otras han vencido. Tú también puedes vencer. Ella me dijo, pero pastor,
es que mi problema no es solamente que estoy embarazada. ¿Y cuál es tu problema? Es que estoy embarazada de un hombre casado. Bueno, le dije, hija, es realmente un problema. Pero otras chicas también han quedado embarazadas de hombres casados y así mismo han conseguido vencer con la ayuda de Jesús. Y ella me dijo, pero pastor, ese no es mi único problema. ¿Y qué más hay? Es que ese hombre casado es el mejor amigo de mi padre. Quiero morir, pastor, quiero matarme. Cuando mi padre descubra, es capaz de matar a su amigo. 2 familias se van a odiar, se van a destruir. Yo soy la culpada. Quiero morir. El otro día recibí una llamada telefónica de un hombre que me decía, pastor, voy a desaparecer. ¿Usted puede guardar secretos? ¿Está bien? ¿Qué quieres? Nadie va a saber dónde estoy. Me voy a desaparecer. Debo aproximadamente $50,000, no tengo cómo pagar. Pero tengo un seguro de $100,000. Voy a fingir que morí. Pero por favor, cuando pasa todo el llanto, cuando pasa toda la desesperación, busque a mi esposa y dígale que no morí, que yo estoy desapareciendo para que ella pueda cobrar el seguro. Pero le dije, ¿tú crees que esa es la única salida? Pastor, no hay otra salida. No tengo cómo pagar los $50,000. Estoy predicando en este momento para alguien que está endeudado, tan endeudado que cree que con el sueldo que recibe cada mes no tiene cómo pagar la deuda. ¿Crees que la deshonestidad es el único camino para pagar? ¿Crees que matar a alguien es la única salida para esconder tu pecado? ¿Crees que provocar un aborto es la única salida para el embarazo que no quisiste? ¿Crees que mentir, engañar y disfrazar es la única salida? ¿O finalmente crees que el suicidio es la única salida? El pueblo de Israel llegó al punto en que no tenía salida. Desde el punto de vista humano no había salida. ¿Pero acaso Dios no los había acompañado en el desierto? ¿Por qué será que los hombres, a pesar del poder maravilloso de Dios cuidando nuestra vida, cuando llega un momento difícil nos desesperamos, enloquecemos y pensamos que la muerte es la única salida? Y Dios le dijo a Moisés cuando él lloraba en nombre del pueblo de Israel, y Moisés, ¿qué tienes en la mano? Nada, Señor. ¿Cómo nada? No hay nadie que no tenga nada en la mano. Algo debes tener. Solo esta vara. Entonces Dios le dijo, levanta la vara. Y cuando Moisés se levantó la vara, el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó. Hay un teólogo alemán llamado Robert Bultmann. Ese teólogo dice que él es autor de una teoría interesante. Él dice que debemos desmitologizar la Biblia. Quiere decir, debemos sacarle a la Biblia, sacar de la Biblia todo lo que parece cuento para niños. Porque él dice así, si queremos evangelizar a las mentes racionalistas de Europa, ¿cómo vamos a ir a esa gente inteligente, culta, racionalista, diciéndole que Daniel cayó en un pozo de leones y los leones no le hicieron nada? Que los amigos de Daniel cayeron en un horno ardiendo y ni siquiera el olor del humo se pegó en su ropa. Que Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Que Elías estaba con hambre y un cuervo le trajo comida. Un momento, dice ahí Robert Bultmann, para ahí. Con esas historietas nunca vamos a convencer a esas mentes racionalistas. Por lo tanto, hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito,
Por eso él es autor de la teoría de la desmitologización de la Biblia. Ahora, que Robert Bullman me perdone, tal vez él, crecido y nacido en un hogar de dinero, nunca sufrió hambre, nunca tuvo un zapato roto, nunca tuvo que querer comprar una camisa y no tener dinero. Claro, así, cuando hay dinero en el bolsillo, cuando hay pan, cuando hay salud, ahí yo le voy a arrancar todos los mitos a la Biblia. Pero cuando tú llegas en un momento de la vida en que desde el punto de vista humano no puedes hacer nada, no te resta otra cosa sino confiar y creer que todos esos milagros de la vida son verdaderos, que sucedieron. Y si sucedieron en la Biblia, en la historia, pueden suceder en tu vida. Querido, si tú le entregas la vida al Señor Jesucristo, el sol no te molestará de día, la luna no te molestará de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada. Y cuando llegues en algún momento de desesperación a un punto sin salida, pues levanta tus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro vendrá del Señor que hizo los cielos y la tierra. No hay nadie esta noche que tenga derecho de salir desesperado, sintiéndose perdido, acabado. A lo largo de mi vida yo he visto milagros. Un día una chica me llamó por teléfono y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Le dije: está bien, ven a mi oficina. ¿A qué hora puedo ir? A las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde la secretaria me dijo: pastor, aquí abajo hay una chica en la recepción que quiere hablar con usted, dice que tiene una cita con usted. Salí de mi oficina y fui a recibirla abajo. Cuando la vi, sentí una cosa medio extraña en el corazón. Yo no sabía definir qué, pero esa muchacha me parecía extraña. Una chica alta, bonita, elegante, bien vestida. Se sentó delante de mi mesa, en la silla. Y me dijo: pastor, lo primero que quiero que usted sepa es que yo no soy mujer, yo soy hombre. Y era eso lo que yo había sentido cuando la vi. Pero era una mujer bonita. Era una mujer que hablaba como mujer, se vestía como mujer, parecía mujer. Y yo no voy a contar toda la historia esta noche, pero es una historia de lágrimas. Le dije: ¿por qué me buscaste? Me dijo: pastor, yo nací en un hogar cristiano. Mi padre me descubrió un día cuando yo tenía 12 años practicando homosexualismo con otro hombre y casi me mató a palazos y me expulsó de casa. Yo no creo que ningún padre debe sentirse feliz cuando encuentra un hijo en esa situación, pero yo te digo una cosa, querido. Por más que tu hijo haga lo que haga en la vida, si tú lo expulsas de casa, ¿quién podrá ayudar a ese muchacho? Tú eres el único que puede hacerlo. Tú, padre, madre, eres el único que puede hacer algo por tu hijo. Pero él lo expulsó de casa. Y hay un dictado que dice: aves del mismo plumaje se juntan. Y él fue a vivir en un barrio de homosexuales y creció allí. Con el tiempo se comenzó a inyectar cosas en el cuerpo, comenzó a tomar hormonios, etc. De repente adquirió el cuerpo de una mujer, la voz de una mujer, las formas de una mujer. Y vendía su cuerpo en las ruas en las calles de Río de Janeiro para poder sobrevivir. Se prostituía, se drogaba. Pero la madre nunca perdió contacto con el hijo y un día le mandó un cassette con un sermón mío. Él agarró el cassette y lo botó por ahí, pero una noche, una madrugada llegó al hotel sintiéndose una basura, acabado, perdido, con ganas de matarse. Y ahí se acordó del cassette y buscó entre la ropa del cassette, sacó el cassette, colocó en el tocacintas, escuchó. Y él me dice: pastor, cuando terminé de escuchar esa cinta me arrodillé llorando delante de Dios. Y le dije: si tú has hecho milagros con tantos hombres en la vida, ¿por qué no puedes hacer un milagro conmigo?
Dios mío, yo no tengo fuerzas, yo no soy nada, yo no puedo, yo estoy perdido, yo estoy acabado. Pero tú no puedes hacer algo por mí. Tú no eres Dios todopoderoso, tú no me creaste, no puedes transformarme. Ahí él pegó el teléfono y llamó a la mamá y le dijo: ¿quién es ese pastor de la cinta? Y la madre le dijo: ese pastor vive ahí en Río de Janeiro. Y fue así que él me procuró. Su historia es larga, una historia de fracasos y derrotas, de promesas, de decisiones que nunca se cumplieron, una historia de locura, muchas veces al borde del suicidio. Un día perdí contacto con él y nunca más lo vi. Pero hace unos años atrás yo estaba en San Pablo y cuando terminé de predicar, un muchacho vestido elegantemente de terno azul marino estaba en la puerta y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Le dije: mira, no puedo hablar ahorita, acabo de llegar de Chile, estoy yendo para Brasilia, vine a predicar porque tenía este compromiso, mañana salgo a las 5 de la mañana. Escríbeme, yo te voy a responder, no puedo atenderte ahora. Y él me dijo: pastor, tiene que atenderme, yo he venido de Estados Unidos solo para hablar con usted. Su secretaria me dijo que usted iba a predicar esta noche aquí, por eso vine aquí. Le dije: está bien, siéntate ahí, vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿No se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? No. Él me comenzó a contar algunos detalles e inmediatamente yo me acordé de él. Lo miré y le dije: pero no puedes ser tú. Tú eres el que me buscó en Río de Janeiro hace años atrás. No puedes ser tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo una de las cosas más duras que ya escuché en mi vida: pastor, usted no cree en los milagros que predica. Y yo tenía todavía que aprender a creer en los milagros divinos. Y ese muchacho me decía: pastor, si yo le dijese que las tendencias de mi vida han desaparecido, le estaría mintiendo. No han desaparecido. Yo siento terribles tendencias dentro de mí, pero he encontrado y he descubierto que en la hora de la tentación, cuando no tengo fuerzas, cuando no puedo, cuando no sé qué hacer, yo levanto mis ojos a los montes y de allí viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Querido, Dios es capaz de hacer cualquier cosa en tu vida, pero Él nunca va a entrar en tu vida por la fuerza. No pienses que Él va a entrar derrubando la puerta de tu corazón. Él va a tocar la puerta. Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Pero Él no va a derrumbar la puerta, por lo tanto, Él no va a entrar en tu vida si tú no le dejas entrar. Ayer yo hice una invitación para el bautismo. Todas las personas que ya se han levantado otras noches, menos las que se levantaron ayer, porque ayer ya tomaron su decisión para un futuro bautismo, pero que esta noche quisieran decirle al Señor Jesús: Señor, yo te acepté ya como mi Salvador, pero esta noche quiero expresarte mi deseo de unirme a tu pueblo en esta tierra, de bautizarme, de conocer más la Biblia, de prepararme para la vuelta de Cristo. Voy a pedirle a Sara que venga para cantar. Y mientras Sara canta, voy a pedir que tú tengas el valor suficiente de abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Que tú te levantes y vengas aquí adelante.